Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo parcial, a este nuevo contenido que vamos a comenzar a revisar y que, bueno, pues como había mencionado la clase anterior, está relacionado con lo que hemos visto hasta este momento acerca del movimiento oscilatorio. Vamos a entrar entonces ahora a ver el movimiento ondulatorio, que es propiamente lo podemos simplemente conocer como ondas, o la idea de fondo es entender qué es este concepto llamado como onda. Bueno, eh, para entender justamente eh, hasta dónde estos dos movimientos son semejantes o qué relación hay entre ellos, vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a imaginar que tenemos un conjunto de muchas partículas puntuales, todas ellas acomodadas una tras otra a lo largo del eje X. Y todas ellas se pueden mover en la dirección perpendicular, es decir, en el eje Y. Por ejemplo, a través de un resorte. Entonces, la imagen que vamos a tomar como base es la que se muestra aquí. Tenemos un conjunto de varias partículas que aquí coloqué con algunos colores para que podamos identificarlos. Todas estas partículas se encuentran inicialmente, véanlo, a lo largo del eje X. Todas ellas están acomodadas en esa dirección, pero vamos a considerar que el movimiento, por ahora, se ejecuta de forma vertical, con ayuda, por ejemplo, de un resorte. Entonces, por ejemplo, la partícula que está en color rojo, la primera en el lado izquierdo, va a estar unida a un resorte que no se muestra en la figura, pero que podemos dibujar sin ningún problema. Déjenme, por ejemplo, poner el resorte así. Y así el resto. Así continúo hasta llegar a la pelotita que está en el extremo derecho. Vean, eh, cada uno de estos objetos está unido a un resorte. Ahora, si este objeto, por ejemplo el de color rojo, lo sacamos del equilibrio, es decir, vean, lo coloco, por ejemplo, hasta acá abajo y después se suelta, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a mover? Pues de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Y eso por qué? ¿Qué le permite moverse de arriba hacia abajo? Pues justamente la fuerza de el resorte. Exactamente. Gracias a esa fuerza de resorte, a la fuerza de restitución del resorte, la pelotita esta va a estar, pues, una vez que se suelte, va a ser jalada hacia arriba y va a comprimir el resorte. Va a llegar hasta el punto más A. Pero como está comprimiendo el resorte y este tiende a estirarse para para deshacerse de esa deformación, pues la pelotita ahora es lanzada hacia abajo y llega hasta menos A. Y así va a estar esta pelotita. Y si notan, ese es el movimiento que hemos estado revisando, o que habíamos estado revisando. Una masa unida a un resorte, un sistema masa-resorte. Bueno, hasta aquí parece que nada nuevo. Ahora, esta situación que comento de formar el resorte moviendo esta masa, lo podemos repetir con las otras. Todas estas masas están unidas a resortes que vamos a considerar todos ellos son similares, tienen la misma constante de resorte, pero vamos a deformar cada uno de distinta manera. Por ejemplo, vamos a imaginar que la pelotita roja
La movemos de manera que comprima lo más posible al resorte. Por lo tanto, se ubica en más A. La siguiente pelotita, la azul, unida al otro resorte, también vamos a desplazarla, pero no al grado de que comprima totalmente el resorte, sino que un poquito menos. Por ejemplo, así. Luego, la que está de color verde, por ejemplo, podemos desplazarlo ligeramente del punto de equilibrio. Así. A ver, me acerco para que se pueda notar esto. Luego la de... ¿Cuál moví? Verde. Ah, luego amarillo, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a desplazarlo hacia abajo. Así. La de color blanco un poco más hacia abajo. Y esta otra de color rojo también hacia abajo. Vean, cada uno de estos bloques, cada una de estas masitas, se ha colocado de manera distinta respecto a la anterior. La primera está en la posición más A. La segunda, vamos a decir que cercano al más A. La B está la de rojo verde, perdón, está muy cerca de y igual a 0. Pero ambas están, estas tres, están en el eje Y positivo. Ahora, la de color amarillo la hemos desplazado para que se ubique en el eje Y negativo, cerca del punto de equilibrio. La de color blanco, un poco más alejada del punto de equilibrio, y la otra de color rojo está ahora sí totalmente en el eje negativo y es más colocada en la posición de máxima amplitud, pero en el eje Y negativo. ¿Qué sucederá si todas estas masas se dejan en movimiento al mismo instante, en el mismo instante de tiempo? Se sueltan todas ellas. ¿Cuál será el movimiento, por ejemplo, de la pelotita amarilla? ¿Podría repetir la pregunta? Es que creo que se cortó un poquito. Sí, nuevamente, ¿cuál será el movimiento de cada una de estas masas al momento de que se liberen, se dejen libres? Por ejemplo, ¿cuál será el movimiento de la pelotita amarilla? Pues en el caso de la pelota amarilla, pues igual tendría que ir como de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Ahora, y si comparamos ese movimiento de la pelotita amarilla con la que está al lado, la verde o la blanca, ¿notaríamos alguna diferencia? Sí, las oscilaciones en Ajá. cuestión tendrían que ser bastante más grandes de la pelota amarilla y pues las de las otras tendrían que ser menores. Mm, ¿por qué?
Les voy a mostrar la siguiente animación, el siguiente GIF, para que ayude a entender lo que está sucediendo. Déjenme mostrar esta. Bueno, en este GIF están viendo ustedes una pelotita de color azul que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, justo como lo que tratamos de describir en la pizarra con ayuda de los resortes. Solamente que aquí no aparecen explícitamente los resortes. Sin embargo, la pelotita en cuestión sí se está desplazando hacia arriba y hacia abajo. Y hasta aquí nada nuevo, nada de lo que no hayamos visto anteriormente. Este movimiento que ejecuta la pelotita estaría influenciado por una fuerza restitutiva. Solo que por el momento no le vamos a prestar mucha atención a esa fuerza restitutiva. Bueno, pero ahora, ¿qué sucede si colocamos a la derecha y a la izquierda de esta pelotita otras pelotitas de igual masa, con las mismas características, y que ejecuten un movimiento periódico como esta la está realizando? Eso es lo que estaría sucediendo. Vean, varias masas, todas idénticas, cada una unida a resortes. Aquí se están mostrando directamente los resortes. Pero si unimos los puntos, los centros de masa, por ejemplo, de cada una de estas pelotitas, y vamos rastreando cómo se va conectando de manera imaginaria, claro, esta línea con todos los centros de masa, ¿qué estaríamos encontrando? ¿Qué es lo que observan con esa línea de color rojo que une los centros de masa de cada una de esas pelotitas? Por ejemplo, concéntrense, déjenme que reinicie la imagen, en este punto que se va al, vean este punto máximo, sigan su movimiento. ¿Hacia dónde se está moviendo? O el de abajo. Ese valor mínimo que toma la curva roja. Bien, la curva roja da la ilusión de que se está moviendo hacia la izquierda, como nos mencionan en el chat. Pero, ¿qué está sucediendo con las masas, esas partículas que están conectadas a los resortes? Ellas se están moviendo únicamente hacia arriba y hacia abajo, siguiendo un movimiento armónico simple, comprimiendo y elongando los resortes, pero siempre moviéndose de forma vertical respecto a las líneas verdes que están ahí mostradas. Lo que ustedes están viendo, que pueden seguir con la ayuda de la línea roja, es lo que se conoce como una onda. Es una perturbación. La onda lo podemos entender como una perturbación en un medio elástico. ¿Y cuál es alguna característica importante de las ondas, o de lo que vamos a llamar ondas? Es que no transportan materia. Vean, las partículas estas, cada una permanece en la posición
en el eje X que le corresponde. La masa de la izquierda ahí queda, a la izquierda, moviéndose así, hacia arriba, hacia abajo. Pero después de un cierto tiempo no la ven ustedes que anda a la mitad por ejemplo, en el lugar 3 o en el lugar 5. No, sigue quedándose en el lugar 1. La masa número 2 sigue quedándose en la posición que le corresponde en el eje X, solo que moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Entonces, una onda es una perturbación que no transporta materia, transporta energía de un punto a otro. Entonces, ¿qué les estaría dando a ustedes esa ilusión de de que hay una perturbación moviéndose hacia la izquierda? ¿Qué es lo que a ustedes les permite visualmente reconocer que esa línea de color rojo parece estarse moviendo de derecha a izquierda? Pues justamente la diferencia es decir, todas alcanzan la misma amplitud, Sí, pero no digamos que al mismo tiempo. exactamente. Ese es el punto crucial. Todas ellas alcanzan la misma amplitud hacia arriba o hacia abajo, pero el detalle está en que lo alcanzan en distintos momentos. Es decir, que influye mucho la posición en la que se encuentra cada una de estas masas. Imaginen que todas ellas descendieran al mismo tiempo, las 5 masas descendieran al mismo tiempo para alcanzar en el mismo instante la línea verde y después todas subieran. No tendríamos ahí la ilusión de que algo se estuviese propagando, simplemente tenemos masas arriba y hacia abajo. Pero justamente el hecho de que, por ejemplo, la masa de la derecha alcanza el máximo poco antes que la siguiente, y esta que la siguiente, y esta otra que la siguiente, y así sucesivamente, es lo que a nosotros nos permite visualmente ver que esa curva de color rojo se estuviese desplazando de derecha a izquierda. Y a la curva de color rojo es la que estamos llamando onda, o la que nos está representando este fenómeno físico llamado onda. Entonces, ¿cuál es la relación que existe o que podemos establecer entre un movimiento armónico simple y una onda? Bueno, que para describir una onda sí necesitamos el movimiento armónico, sí, como podemos ver, pero no de manera aislada. Es decir, no con una sola pelotita y un resorte, como está sucediendo aquí, sino teniendo una colección de muchas masas, de muchos resortes que estén oscilando todos ellos, pero además que dependiendo de la posición en la cual se encuentre cada masa, alcancen los valores mínimos o máximos, como se muestran aquí, en momentos diferentes. Es decir, que se tenga una nueva fase, o mejor dicho, un desfase. Vean, presten atención a las dos, tan solo las dos pelotitas de la izquierda. Hay un desfase entre ellas, pero este desfase depende de la posición en la que se encuentran. Y lo mismo sucede con la otra pareja, por ejemplo, la pelotita 3 y 4. También tienen un desfase. Y este desfase pues está dependiendo de en qué posición se encuentren. Quién va adelante o quién va atrás.
¿Sí va quedando claro esto o hay alguien que tenga alguna pregunta, observación o comentario? Todo bien hasta ahora. Ok. Bien, eso es importante porque, como se notó, pues, digamos ya en algunas clases anteriores e incluso al inicio del curso, eh, llegamos a veces a confundir lo que es una oscilación con lo que es una onda. Como vemos aquí, están relacionados. Sí hay una relación entre ellos. Pero decir que, por ejemplo, un bloque unido a un resorte y moviéndose de forma lateral sobre el eje X o vertical representa una onda, no es correcto. Esta partícula, por ejemplo, esta partícula roja, moviéndose hacia arriba o hacia abajo, por sí sola no representa una onda, no describe una onda. Necesitamos una colección de diversas masas para simplificar las cosas, todas ellas iguales, pero que en el movimiento armónico que cada una de ellas experimente, exista un desfase respecto a la siguiente masa. Entonces, esa es la posición que estaría teniendo cada partícula, ¿cierto? En su respectiva posición en el eje X. Como cada pelotita se está moviendo sobre el eje Y, sabemos que la ecuación que describe su movimiento se puede escribir de esta manera. Aquí estoy utilizando la función seno, pero pues podemos aquí poner la función coseno, no importa. Al final del día, ambas funciones son periódicas, así que podemos pues representarlo. De hecho, ahora vamos a cambiar, como veremos adelante, a esta función. Pero bueno, eh, la posición de cada partícula sobre el eje Y en la posición X que le corresponde está escrita de esta manera, donde A es esa máxima amplitud que puede alcanzar tanto hacia arriba como hacia abajo. Omega es la frecuencia con la que cada pelotita se está moviendo. Y phi es un desfase, pero en el tiempo. Recuerden ustedes, este desfase está relacionada con la condición inicial que tenga la partícula en el eje en el que se está desplazando. Ahora, en un instante de tiempo posterior, podríamos tener esta situación. Vean ustedes lo que les comentaba. Cada una de esas pelotitas se ha desplazado de manera distinta respecto a la que tiene a mano derecha o a la que está al lado a mano izquierda. Cada pelotita tiene esta ecuación de movimiento. Cada una de ellas. Así se está desplazando, siguiendo esta ecuación, la que nosotros hemos visto. Cada una. Y así podemos continuar, imaginando más situaciones, por ejemplo, un instante posterior, un T sub 2. Y si ponemos estas dos imágenes juntas, compárenlas una con la otra, aquí hacia dónde parece que se está moviendo esa perturbación que les hablaba. Si unimos los puntos, hacia dónde parece que algo, lo digo entre comillas, algo se estuviese desplazando, visto como un todo, todas estas partículas como un todo. A ver, creo que así alcanzan a ver.
Empezamos con la pelota roja en esta posición. Después ha caído un poco. Se encuentra cerca del origen. La pelota azul se encontraba, digamos que entre más A y el eje X. Después ya se encuentra en más A. Y después vuelve a caer. Vuelve a bajar su posición. Lo mismo con la pelotita B. Se encontraba cerca del origen o del eje Y igual a 0. Después subió un poco y en el siguiente instante de tiempo ya se encuentra justo en la posición de más A. Y así cada una de las otras pelotitas. ¿Hacia dónde ahora parece que se está moviendo? ¿De izquierda a derecha? Así es, ahora tenemos la impresión de que si unimos los puntos de estas masas, vemos que, por ejemplo, este máximo se está moviendo de izquierda a derecha. Así que vean, el desfase que hay entre cada una de estas masas es muy importante, porque nos ayuda a visualizar de forma general, cuando contamos con estas masitas, eh, nos ayuda a ver hacia dónde se estaría desplazando ese máximo que estamos observando, o ese mínimo, porque también aquí tenemos un mínimo que, como vemos, se está desplazando. Perdón, aquí, vean, este mínimo se ha estado desplazando. Estaba ligeramente hacia la izquierda y después en el tiempo se fue encontrando un poco más hacia la derecha. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros describir esto matemáticamente? Ya sabemos cómo hacerlo con una masita. Aquí está. Para describir tan solo su movimiento vertical. Pero ¿qué pasa? ¿O cómo podríamos hacerle para representar justamente esa perturbación que se está desplazando en una determinada dirección, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando estamos teniendo en cuenta todo ese grupo de pequeñas masas puntuales, no solamente una, sino todas ellas contribuyen. Bueno, la manera de hacerlo es de la siguiente forma. Primero, y la idea más importante aquí que tiene que quedar clara, es que la perturbación que nosotros vamos a tratar de describir a continuación se logra vía una diferencia de fase. Pero esa diferencia de fase está relacionada íntimamente con la posición que ocupa cada una de las masas puntuales a lo largo del eje X, por ejemplo. Es algo muy importante. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Que matemáticamente una onda ya no es una función que depende solo del tiempo, sino que va a depender de la posición a la cual se encuentre cada masa. La posición de esta en el eje X, la posición de esta otra en el eje X, de esta otra, y así sucesivamente, de cada una de ellas en el eje X. Por ejemplo, esta masa en el eje, en el X igual a 0, tiene una posición Y determinada. Pero la siguiente, que está en una posición X1, tiene otra posición Y. Esta otra de color verde está en una posición 2. Y además en una posición Y distinta a las otras dos. Y así nos podemos ir con cada una de ellas. Entonces vean, el, el hecho de que cada masa esté en una posición X distinta es lo que está contribuyendo a que veamos justamente lo que estamos comentando.
un máximo o mínimo que se está desplazando ya sea hacia la derecha, como es en este caso, o en el GIF pasado hacia la izquierda. Bueno, vamos a representar a esta perturbación, que vamos a llamar onda, mediante una función que de forma unidimensional depende de dos variables, x y el tiempo. Y es unidimensional porque solamente depende de una coordenada espacial. Vean, esto será una función de dos variables, pero una de ellas es una variable espacial y la otra es una variable temporal. Pero como aquí solamente tenemos una variable espacial, decimos que la onda es unidimensional. Sin embargo, como veremos más adelante, esta idea se puede generalizar, se puede extender a una onda en todo el espacio, como por ejemplo las ondas de sonido. Ustedes me están escuchando ahora porque eh, el dispositivo que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes está captando la onda sonora que mis cuerdas vocales producen. Pero esta onda sonora no es unidimensional, no viaja en una sola dirección, sino viaja en todo el espacio, en las tres direcciones. Entonces, en ese caso, las ondas van a estar representadas de esta forma, donde R es un vector de posición. Y ustedes recuerdan, un vector de posición tiene esa estructura de manera general. Entonces pueden ver que tenemos tres coordenadas espaciales, X, Y y Z. De ahí que esto describa una onda tridimensional. Tres dimensiones espaciales. Y claro, aquí una variable temporal. Así que vamos a iniciar con las ondas, las funciones matemáticas más simples, que solamente describen una onda unidimensional. Entonces aquí está lo que ya les había comentado anteriormente. Una onda va a ser una perturbación, que esta perturbación va a estar viajando, o va a estar moviéndose a través de un material elástico. A este material elástico sobre el cual esta onda, esta perturbación va a estarse propagando, se le conoce como el medio de propagación o medio de la onda. Al viajar por el medio, las partículas van a estar desplazándose en una determinada dirección. Por ejemplo, imaginen, en este caso, las partículas, cada una se está moviendo de forma perpendicular respecto al eje X. Pero habría otra manera de poderlas desplazar de manera que a nosotros nos dé la impresión de que esa perturbación se está desplazando. Les voy a poner a continuación el siguiente GIF. Vean ahora de qué otra manera se podría estar moviendo. La que les mostré o que estuvimos comentando, esta, se conoce como una onda transversal, porque las partículas en cuestión se desplazan de forma perpendicular a la dirección en la cual la onda se está propagando. Cada partícula, vean, se mueve en el eje Y, pero la onda, la línea de color rojo, se mueve de forma horizontal. A ese tipo de propagación o de onda se le conoce como onda transversal. El medio se desplaza perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿De qué otra manera se podría dar esto? De forma longitudinal, como pueden ver aquí. Vean, cada uno de los aros
o secciones que forman este resorte se están desplazando de forma horizontal. Pero el movimiento de todos ellos, el movimiento colectivo, da la impresión de que este máximo, vean, ese máximo se está desplazando también en esa dirección. A esto se le conoce como onda longitudinal. La onda se propaga en la misma dirección en la que las partículas también se desplazan respecto a su punto de equilibrio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? Bien, entonces, ¿qué forma van a tener las ondas, matemáticamente hablando? Será lo que tenemos aquí. Matemáticamente, una onda, como les comentaba, va a ser una función que va a depender tanto del espacio como del tiempo. Aquí, la onda o la función que describe a una onda unidimensional, vean, depende de la cantidad X que nos indica en qué posición nos estamos encontrando. O lo que podría decir que es lo mismo, en qué pelotita nos estamos fijando. En esta roja, en esta azul, verde, amarilla o blanca. ¿De acuerdo? Es esta la que nos está indicando en qué pelotita nos estamos posicionando. Y esta V representa la velocidad con la que la perturbación o la onda va a estarse moviendo, multiplicada por el tiempo. Vean que V por T va a tener unidades de posición, bueno, de longitud. Y si tiene la longitud, pues ya se puede sumar o restar con esta otra X. Es que el argumento siempre tiene que ser una expresión dimensionalmente correcta. Tienen que tener las unidades adecuadas. ¿Y qué pasaría si el problema se estuviese tratando en 3 dimensiones? Bueno, pues el vector velocidad tendrá 3 dimensiones también. Así que aquí está la generalización del caso unidimensional. Aquí, dentro del argumento de esta función, vamos a tener que involucrar vectores. Vectores que nos van a estar indicando hacia dónde se está moviendo la onda. Si está saliendo, por ejemplo, del origen de coordenadas o está yendo en dirección al origen de coordenadas. Aquí podríamos decir si está desplazando hacia la izquierda del eje X o hacia la derecha en el eje Y. En el eje X, perdón. Ok, la pregunta en el chat si las ecuaciones que vamos a utilizar involucrarán tanto ondas transversales como longitudinales. Sí. Sí, las soluciones o las funciones que vamos a ver involucran ambos casos. Aunque generalmente las ondas que vamos a estar trabajando van a ser más las transversales. Aquellas en las que la onda se propaga, por ejemplo, de izquierda a derecha, mientras que el medio oscila hacia arriba o hacia abajo. Son las que vamos a analizar o vamos a tomar en cuenta a menudo, porque son más fáciles también de entender. Es más fácil ver, por ejemplo, lo que les ponía yo hace unos momentos. Voy a cambiar otra vez a la
a la animación. A esta. A esta. Vean, ahí tenemos una onda de tipo transversal. La perturbación, la curva que pueden ver ahí, se está desplazando de derecha a izquierda. Mientras que la partícula, que está representando alguna posición de esta onda, del medio en el cual se está propagando, se está desplazando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bueno, gráficamente es más fácil dibujar este tipo de ondas, las transversales, en comparación a las longitudinales. Ahora, esto también representa, hay que decirlo, pues, no sé si un problema en el sentido de que justamente, como vemos aquí, se está obteniendo una función senoidal. Y eso es lo que a veces contribuye a que uno confunda un movimiento oscilatorio con uno ondulatorio. Yo espero que una vez aclarado este punto, al inicio, como comentamos al inicio de la sesión, ustedes ya en lo sucesivo ya no vuelvan a confundir o a decir, por ejemplo, que si tenemos un bloque unido a un resorte, se está representando una onda ahí, porque sería incorrecto. Ese bloque unido a un resorte por sí solo no representa una onda. Si de manera paralela, imaginen ustedes, en un mismo, eh, si de manera paralela a ese bloque y ese resorte colocásemos más resortes y más bloques, entonces el movimiento de todos ellos, con fases distintas, dependiendo de su posición, nos dará la idea de la onda. Algo que se está propagando en alguna determinada dirección sin que se desplace materia. Ok, retomando el último comentario en el chat, que si una onda sería un conjunto de oscilaciones, así es. Es una manera de poderlo entender de forma muy, muy simple. Una onda va a ser un conjunto de muchos osciladores. Cada uno de esos osciladores teniendo una posición eh, diferente en el eje de propagación y por lo tanto alcanzando el máximo o el mínimo en distintos momentos. Y regresando a la pregunta anterior en el chat, la única diferencia matemáticamente sería la posición del vector. No me queda bien como que la posición del vector. A ver, voy a regresar a la pizarra. No entiendo muy bien a qué nos referimos con la posición del vector. A los valores, no a la posición, no la posición como tal, sino los valores del vector. Uh, ok, los valores del vector. Ok, otro comentario. Se refiere al vector de posición, que esa sería la diferencia. Ok, sí, respecto, a ver, vamos a ver la función anterior. La que nosotros conocemos, aquí lo vamos a escribir, la que nosotros sabemos que describe un movimiento oscilatorio es esta. Y, bueno, voy a cambiarla aquí. Bueno, sí, Y igual a una amplitud. Es más, lo voy a poner así para que noten la diferencia.
y de t igual a por coseno de omega por t. Por ejemplo, así sin desfase. ¿De acuerdo? Esa función, esto que acá escribe en color blanco, es la solución que describe el movimiento armónico simple, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa si la amplitud depende del tiempo mediante una forma exponencial? Menos gamma por t. En este caso tenemos las oscilaciones amortiguadas. Pero vean que en ambos casos, incluso si tenemos amortiguamiento, la función sigue dependiendo de la variable tiempo, solamente de la variable tiempo. ¿Qué pasa en una onda matemáticamente hablando? Bueno, la función que vamos a utilizar no solo depende del tiempo, sino del vector de posición o de la coordenada x. Entonces aquí la presencia de esta nueva variable nos modifica totalmente esta función. Así que entonces creo que más que la posición del vector, creo que el orden de las palabras era al revés, ¿no? El vector de posición. ¿Vale? Entonces, bueno, algo muy importante que, que vale la pena aclarar es que nótese que en ningún momento les he dicho cómo tiene que ser esa función. Solo les he comentado hasta ahora cómo va a depender de la posición y del tiempo. Pero no les he mencionado si vamos a utilizar una función seno, una función coseno, una función tangente, una función exponencial. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque para describir una onda, para obtener lo que vamos a llamar como la función de onda, basta con que esa función dependa de esta manera de la posición y del tiempo. Por ejemplo, pudiéramos tener la siguiente función, f de x igual a x cuadrada. Esta función, al graficarla, ¿qué forma tiene? Pues una parábola ¿Que hacia dónde abre esa parábola? hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? Entonces la gráfica de esta función es una parábola que tiene el vértice en el origen y cuyas ramas pues abren hacia arriba. Así. Ahí está. Esta es la gráfica de esta función. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esa x así nada más al cuadrado, le pusiera esto? Parece algo bastante inocente que se ha hecho. Pero, bueno, matemáticamente hablando, pues solamente en lugar de x se reemplazó x menos bt. Pero este t es el tiempo. Entonces, al hacer esta sustitución simple, lo que hemos logrado es describir una onda que tenga una forma parabólica. ¿Qué quiere decir esto?
que le hemos dado vida a esta función. Ahora va a estarse desplazando de esta manera, de izquierda a derecha. Y como esta función está definida en todos los reales, pues no importa qué tan alejado nos vayamos del origen, del eje X, esta perturbación, esta gráfica va a estar avanzando de manera indefinida. Y vean, solo por el hecho de haber introducido este término. Esta gráfica va a estarse moviendo de izquierda a derecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de una x cuadrada tuviésemos esta función? X al cubo. Bueno, esta función, como sabemos, su gráfica tiene una forma como esta, así. Va así. Pero, si queremos utilizar esta función para representar una onda, entonces tenemos que hacer esto. A x menos b por t elevado a la potencia 3. Y entonces, al hacer esto, esta sustitución tan simple donde v será la velocidad de la onda, lo que hemos logrado es que esta gráfica se vaya desplazando de izquierda a derecha, vaya avanzando. Sea una onda, vean, que va avanzando en el tiempo y en el espacio. Ya no está atada a quedarse ahí en el origen, en el eje X, sino que al escribirla de esta manera, como lo que está en azul, esta gráfica puede comenzar a desplazarse. Por esa razón, podemos, en principio, darle a una onda la forma que nosotros quisiéramos. Mientras que empleemos una función perfectamente definida. Por ejemplo, una función que no tenga, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Por ejemplo, una función que no tenga discontinuidades. Ya, discontinuidades. Entonces, una función que no tenga discontinuidades podría ser una función candidata para describir alguna onda. ¿Qué es lo único que tenemos que tomar en cuenta? Esta dependencia. Si hablamos de una onda unidimensional o esta otra de una onda tridimensional. Ahora, este más y este menos, ¿para qué los estamos indicando aquí? Bueno, ese más o ese menos sirve para indicar hacia dónde queremos que se mueva la onda. Hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia afuera del origen de las coordenadas espaciales tridimensionales, o hacia el origen. Así que esta v es la velocidad de la onda y el signo más o menos determina hacia dónde estamos haciendo que esa onda o esa perturbación se esté propagando, se esté moviendo. Aquí, por ejemplo, en estos ejemplos yo les puse menos bt. Esto es para que la onda se mueva así. Viaje de izquierda a derecha. Pero si quiero regresarla, entonces aquí voy a tener que ponerle un signo positivo. Y de esa manera logro que esta onda ahora avance hacia la izquierda. Ahora hacia menos infinito. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí?
Todo bien hasta ahora. Ok, bien. Para ilustrar esta última parte que les mencionaba, aquí consideran estas dos figuras. En la figura de la izquierda tenemos inicialmente una onda, la que está aquí mostrada en color, con una línea de color amarillo, donde vamos a concentrarnos en este punto de color rojo, el que está sobre el eje X. Entonces, este punto de color rojo está inicialmente en la posición X1. Cuando esta función sea evaluada en un instante posterior, vemos que este mismo punto rojo se encuentra en la posición X2, a la derecha de la posición en la cual se encontraba inicialmente. Eso significa entonces que esta onda se desplazó hacia la derecha. Porque, y si eso no, porque vean también qué pasa con el punto de color azul. Este punto de color azul se encuentra en una posición en el eje X que voy a llamar X3. Y después de un cierto instante de tiempo, se encuentra en una posición adelante. ¿Vale? Esta parte de la perturbación, esta perturbación se encuentra ahora en la posición X4. Y así con cada una de ellas, con cada una de estas partículas, estas partes de la perturbación. Aquí esta perturbación se encuentra en la posición X5 y se repite nuevamente en la posición X6, que está hacia cada uno de estos puntos hacia la derecha. Entonces la onda, decimos de esa manera que la onda se desplazó hacia la derecha. Por el contrario, en la figura que tenemos a mano derecha, ¿qué es lo que tenemos? En color verde está representándose una onda. Para esta onda nos fijamos en este punto de color rojo. Y al evolucionar esto en el tiempo, notamos que esa misma forma de la onda, ese mismo punto en la onda, se repite ahora hacia la izquierda. Vean que si esta onda, este punto que hemos seleccionado en la onda, se repite hacia la izquierda, es que entonces su velocidad tiene una dirección menos x. Entonces, matemáticamente, así podremos representar cada una de ellas. Si queremos describir una onda que se vaya propagando de izquierda a derecha, la dependencia en la posición y en el tiempo tiene que tener ese signo menos en la velocidad. Mientras que si queremos describir una onda que se desplaza de derecha a izquierda, esta deberá ser la dependencia de la función en la posición y en el tiempo, con un signo positivo en la velocidad. Hasta aquí, preguntas, comentarios.
Ahora déjenme compartirles unas gráficas. Déjenme encontrarlas. En las que vamos a mostrarles justamente lo que estamos viendo ahora, en cómo modificar la dirección de propagación de una perturbación, o dicho de otra manera, la dirección de propagación de una onda. Bien, entonces aquí voy a utilizar un notebook de matemática y vamos a definir una onda que dependa de la posición y del tiempo. Una onda unidimensional. Esta onda vamos a decir que sea, déjenme pensar, 0.5 x menos 0.25 veces t. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, vean lo que vamos a hacer aquí. Voy a graficar esta onda dándole al tiempo valores desde 0 hasta 35 unidades, podemos pensar que son 35 segundos, en intervalos o en pequeños saltos de 0.1.
Y aquí está, vean lo que está sucediendo. Tenemos el perfil de una onda cuadrática. Vean que está evolucionando el tiempo. Está transcurriendo el tiempo y por lo tanto esta onda se está desplazando. ¿Qué podríamos modificar de lo que tenemos aquí? La velocidad con la que la onda se está propagando. Entonces, aquí vean, le di el valor de 0.25. Este punto 25 está representando la velocidad de propagación. Entonces, si quisiéramos que esta onda fuese un poco más rápido, ejemplo 0.75, ejecutamos. Y esperamos que esto nos muestre la gráfica de esa función. ¿Okay? Vean que ahora nos está mostrando una función que está viajando un poco más rápido. Así que ese parámetro v que les mostraba en las funciones anteriormente nos dice qué tan rápido estaría avanzando la onda en la dirección de propagación. Ahora, si queremos que esta onda viaje en la dirección opuesta, entonces aquí voy a cambiar que vaya de 2 a menos 25. Y ahí está. Pueden ver cómo ahora la onda está viajando de derecha a izquierda. Y eso se logró cambiando la dirección de propagación. Ahora más 0.75. Está viajando con una velocidad de 0.75 hacia la izquierda. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte?
Bien, jóvenes, pregunta, ¿qué sistemas, qué software graficadores manejan? El MATLAB. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿O la respuesta es general? Ok. Bien, jóvenes, entonces para el día de mañana, la siguiente clase, les pido que ustedes elaboren a su gusto representaciones gráficas de ondas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una onda que tiene un perfil gaussiano. Este perfil gaussiano, vean, se está moviendo hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces les pido que para el día de mañana, cada uno de ustedes presente un, dos ejemplos, cada uno presente dos ejemplos gráficos visuales de funciones de ondas. Una que se esté propagando hacia la izquierda, otra que se esté propagando hacia la derecha. Cada una con perfiles distintos, con formas o funciones diferentes. Aquí ya le mostré dos. Una onda con un perfil o una forma cuadrática y otra con un perfil gaussiano. Hay muchas funciones de dónde escoger. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si a la hora de mm, poderlo transmitir a través de compartir pantalla presentarán dificultades, podrían entonces eh, exportarlo en un GIF o en un video para que fuese más fácil de visualizar. O si no hay problema con que lo proyecten directamente del software, lo podrían hacer también, no hay inconveniente. El punto es que ustedes muestren, que elaboren cada uno dos ejemplos de ondas con la forma que ustedes gusten. Pero cada onda se tiene que desplazar de manera distinta, uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha. ¿Sí queda clara la indicación que entonces hay para mañana? Sí, Ok, jóvenes, ahí ustedes juegan con los parámetros de velocidad para que la onda se vea lo más clara posible. Ahí la velocidad que ustedes gusten utilizar para que la onda avance debe ser una que permita, ¿no?, visualizar tal cual. Porque si escogen un valor muy pequeño, pues podrían tener una onda que sí se esté moviendo, pero pues, no sé, lo haga tan despacio que pareciera que no lo hace, que no se desplaza. O, por el contrario, podrían tal vez seleccionar un valor muy grande con el que pues se apenas se alcanza a distinguir porque va muy rápido. Entonces ahí traten de jugar de manera que visualmente podamos ver bien cómo va. En pocas palabras, una velocidad moderada para que se pueda seguir la perturbación sin ningún problema. Bien, esos últimos minutos entonces los vamos a destinar a resolver preguntas, en el caso de que existan, sobre los ejercicios eh, que tienen ahí en Classroom. Además de que, bueno, su respuesta a la pregunta que les formulé en la clase pasada. ¿Qué fecha quedaría mejor para el examen del segundo parcial? ¿La fecha que habíamos establecido y que aparece en el plan de trabajo? ¿O bien que se adelante la fecha del examen? ¿A qué acuerdo llegaron ustedes?
Pues creo que el examen sería el 5 de noviembre, según el plan de trabajo. No sé si esté en lo correcto. Sí, la información que estamos leyendo del plan de trabajo, esa es la fecha del examen, que se había seleccionado previamente. Al inicio del curso fue la fecha que se había indicado. Sí, entonces básicamente nos vamos a quedar con esa fecha del plan de trabajo. Ok, muy bien. Entonces, si es así, pasemos a resolver sus preguntas. ¿Qué dudas tienen sobre los ejercicios? ¿Cuántos ejercicios también han hecho? En lo personal tengo dudas en el ejercicio 57 del Resnick. Eh, Creo que me confunde un poco el texto. Ok, si nos puedan compartir el enunciado para saber a qué nos estamos refiriendo, porque sí, pues no me es claro. Sí, claro. Un momento, por favor. Sí, gracias. Bien, Juárez Aldana, ¿cuál es la situación con usted? ¿Cuántos ejercicios lleva? ¿En cuáles hay dudas? Ok, ¿cuántos son poquitos? Numéricamente, ¿cuánto nos referimos con una cantidad de poquitos? Ok, hay que meterle velocidad porque pues ya el examen es dentro de 2 semanas y son muchos ejercicios que tienen que resolver. Ok, Franco Robles. Bueno, con respecto a los que yo he hecho, también no han sido muchos, más o menos en la cantidad, en la misma cantidad de mi compañero, 5 o 6 los que he hecho. Y yo creo que en cuanto a dudas, no tanto dudas, sino más bien repasar conceptos que ya hemos visto, o al menos ha sido el problema que he tenido hasta ahorita para resolverlos. Ok, bien. Jiménez Martínez. La misma pregunta que sus compañeros. ¿Cuántos ejercicios ha hecho y cómo vamos con si hay dudas o no? Ok, Jiménez Martínez, no me quedó claro si ninguna duda o ningún ejercicio. Y si es lo segundo, ¿a qué podemos ya trabajar? Ok, bien, a ver, en pantalla estamos viendo el enunciado del ejercicio 57 y nos dice que la amplitud de un oscilador débilmente amortiguado decrece
en un 3% durante cada ciclo. ¿Qué porcentaje de la energía mecánica de este oscilador se pierde en cada ciclo? Ok, ahí ¿cuál es la duda con este problema? Matemáticamente no entiendo muy Ajá. bien, o más bien no tengo una idea demasiado clara, eh, cómo representar, digamos, que este decremento Ajá. que nos menciona. Ok. Am, es un problema que se parece a los que vimos, ¿no? Para circuitos. Hay que primero identificar eso, que se parece, que la forma del enunciado es muy similar. Ahora, una vez que si esto queda claro, tenemos ahora que identificar dos cosas. La información que nos está dando es sobre la amplitud. Dice, la amplitud de un oscilador débilmente amortiguado decrece en 3% cada ciclo. Es la amplitud sobre la información que nos están hablando aquí. La amplitud. ¿Recordamos cómo depende la amplitud del tiempo en un oscilador amortiguado? Sí, creo que era con la exponencial, ¿no? Exacto. Si queremos expresar la amplitud como función del tiempo, sería un A0 por una exponencial cuyo exponente es menos gamma por t. Entonces, esa ecuación es la que hay que utilizar para incluir ese 3%. Ahora, la pregunta, nótese, es ¿qué porcentaje de la energía mecánica se pierde en ese mismo ciclo o en cada ciclo? Ahora es sobre la energía mecánica de lo que queremos conocer. El dato es sobre la amplitud, la pregunta es sobre la energía mecánica. ¿Qué forma tiene la energía, la variación de energía en el tiempo en un oscilador armónico, amortiguado? ¿Cómo varía la energía? Sería la de un medio de k por a al cuadrado por la exponencial. Un medio de k por a al cuadrado por una exponencial. ¿Esa exponencial qué exponente tiene? Menos dos veces gamma por t. Exacto. Entonces, ahí está una relación. Ese a cuadrado con esa exponencial cuyo exponente es menos 2 gamma por t, si factorizamos el cuadrado, la potencia cuadrada, podemos ver que es la amplitud como función del tiempo elevada al cuadrado. Entonces ahí está la relación que estamos buscando o que necesitamos para resolver el problema. La energía en el tiempo va cambiando como un medio de la constante de resorte por un término elevado al cuadrado. ¿Quién es el término elevado al cuadrado? La amplitud como función del tiempo. Entonces el problema nos dice que en cada ciclo se pierde 3%. Es decir, si nosotros nos paramos en un instante t y a ese tiempo t le sumamos un periodo, ¿cómo es la amplitud después de ese periodo? De acuerdo al enunciado. Dice que decrece un 3% en cada ciclo. Es decir, en el ciclo siguiente, ¿con cuánta energía, con qué amplitud nos estamos quedando?
decrece 3% en cada ciclo. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Con qué amplitud nos quedamos después de ese periodo, después de ese ciclo? Sería bueno, después de un periodo sería el 97% o punto 97 de la amplitud inicial. Así es. O al menos del tiempo anterior. Entonces, en cada ciclo es lo que va perdiendo, 3%. 0.97 en el primer ciclo. Al segundo, el 6%. Bueno, otra vez, 0.97 de esa energía y así sucesivamente. En cada ciclo va perdiendo el 3%. Eso es a lo que se refiere. Entonces, nuestra ADT la podemos escribir evaluada en T minúscula más T mayúscula, donde T mayúscula es el periodo, igual a la amplitud inicial por un factor de 0.97. Y esta información la podemos llevar a la ecuación de la energía. Porque la energía como función del tiempo va como 1/2 de K por el valor de la amplitud elevada al cuadrado. Más o menos ya quedó claro entonces a qué se refiere el enunciado. Sí, ya quedó más claro. Gracias. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, continuamos el día de mañana. No se les olvide presentar cada uno 2 ejemplos de ondas con el perfil que ustedes gusten, con los parámetros que ustedes gusten, pero una onda hacia la derecha, propagándose hacia la derecha y otra propagándose hacia la izquierda. Bueno, jóvenes, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente día. Hasta luego.